Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Abstracto, el programa radial del Museo de Arte del Tolima. Les habla Margaret Bonilla y como cada martes a las 6 de la tarde nos encontramos para conversar sobre arte, exposiciones, artistas y procesos creativos que marcan la agenda cultural de nuestra región. Este programa llega a ustedes a través de Radio Universidad del Tolima 106.9 de la FM. Me encuentro en compañía de Omaira Ramos, Marian Daniela Marín y dos invitados muy especiales que ya les estaremos contando quiénes son. Hola Margaret, así es, muy buenas tardes para toda la audiencia de Abstracto, deseosos de escuchar nuevas noticias de arte, de cultura. Damos un saludo muy especial a nuestro control máster Sebastián Rivas y bueno, hoy como cada martes, este es un programa lleno de buenas noticias, Margaret, arte, cultura que siempre tenemos en nuestra ciudad musical. Estamos celebrando el 51 Festival Folclórico Colombiano y por supuesto el Museo de Arte del Tolima se une a esta gran celebración. Con una puesta en escena, con unas exposiciones maravillosas. Claro, de eso es lo que vamos a hablar. Desde ya les anticipamos, este jueves 19 de junio los esperamos en el museo a las 7 de la noche porque el museo abre sus puertas con 4 nuevas exposiciones de artistas locales, nacionales e internacionales. Y bueno, como siempre aquí en nuestro programa ya es habitual, esta es la casa de los artistas. Tenemos desde la Ciudad de México, aquí en los estudios de Abstracto, tenemos en los estudios de Radio Universidad del Tolima. Claro, sí señora, Radio Universidad del Tolima y en nuestro programa Abstracto al artista Luigi Fantini. Bienvenido a Abstracto, Luigi. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal está recibimiento aquí en la ciudad musical? No, pues una aventura más que se junta a mi bitácora de viajes y increíble lugar. Ibagué por sí mismo es un lugar que no conocía, que es espectacular y bueno, ni hablar del Gran Museo del Tolima que tampoco tenía el gusto de conocer más que en fotografías y algunos videos y bueno, veo que es un museo espectacular, muy bien montado, muy bien dirigido, entonces pues un orgullo y un placer mostrar acá mi trabajo. Pues para nosotros, Luigi, es maravilloso poderte tener en vivo y en directo acá, no solamente en el programa, sino que pudieses venir a la inauguración de tu exposición, que también es maravillosa, ¿sí? Que como lo mencionas, pues hayas tenido la posibilidad de conocer ya parte de la ciudad y degustar, ¿no? Lo que hablábamos hoy, claro, al mediodía, degustar un poco nuestros platos típicos. Te falta la lechona, te lo estaba diciendo hoy, ¿sí? Como museo nos sentimos pues muy afortunados de que estés acá, de que el público que va a asistir a las inauguraciones pues tenga la posibilidad de compartir contigo mucho más ese espacio, charlar contigo sobre la muestra que van a ver el jueves cuando aperturemos. Entonces pues muy rico tenerte acá y bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, Margaret, también saludamos a una persona muy especial, muy de la casa de nuestra ciudad, por supuesto del Museo de Arte del Tolima y que hoy vino aquí a acompañarnos, nos adornó el programa con su presencia. Preséntala tú. Claro que sí, Catalina Garzón, ella es bogotana, pero pues forma parte ya del museo, de nuestra historia expuesto en el museo también, trabaja con la Fundación Leo Matiz. Esto pues ella es maestra en artes plásticas, pero también es fotógrafa y se ha dedicado un poco más a la fotografía y a futuro esperamos tenerla en una exposición en el museo y traerla solamente para que hable de su trabajo. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente sí, soy parte del museo desde hace mucho tiempo. Me quedé con una parte del museo. Y bueno, hoy en representación de la Fundación Leo Matiz, a nombre de Alejandra Matiz y Leo Matiz, un honor temporal, esperemos que ella pronto esté aquí para contarles mejor y de viva voz toda esta exposición. Bueno, pues bienvenidos
Gracias. Catalina y Luigi, y tener mucho para contar, ¿no? Vamos a ver, Marian. Claro, vamos a contarles a nuestros oyentes un poco sobre Luigi Fantini, quien estará en exposición, inaugurando la exposición Teoría de los Cerillos este jueves 19 de junio. Luigi nació en Ciudad de México en 1982 en una familia ítalo-mexicana. Ha transitado por distintas técnicas como el graffiti, el hiperrealismo, la fotografía y el neopop. Su obra ha sido expuesta en museos y galerías de Italia, Suiza, Estados Unidos, España y Bulgaria. Nació, como lo escuchábamos, en una familia ítalo-mexicana. ¿Hay algo de esa mezcla cultural que te haya inspirado para elegir el camino del arte? Sí, hay mucho que me dejó. Fue, a fin de cuentas, yo creo que era una familia, como bien dices, de son italiano. Entonces, bueno, pues ellos, a fin de cuentas, la gastronomía, la forma de vivir, la forma de asombrarse de las cosas, pues es algo que lo siento muy italiano, a fin de cuentas. Conozco a mi familia del norte de Italia, en Udine, y bueno, son unos apasionados también del observar, del sentir, no tanto del arte como tal, ¿no? Pero si lo vas enfocando, pues llegas al mismo lugar, ¿no? Y con toda esta familia italiana, pues bueno, siempre yo era el raro del apellido en todos lados, porque pues, en México no hay tanta comunidad italiana. Entonces, bueno, siempre me sentí un poco más arraigado a la cultura italiana, así como a la mexicana, ¿no? De hecho, mucho más a la mexicana. Y bueno, de ahí que soy fan de los grandes pintores italianos, ¿no? Sobre todo, todos estos grandes del Renacimiento, del Barroco. Entonces, bueno, tiene mucho de mi influencia en mi trabajo. Claro, es un trabajo que llevas realizando disciplinadamente, ya son 20 años de trayectoria que llevas aquí en este trabajo. Nos contaba pues en tu biografía que hacia los 13 años realizabas graffiti y tenías muy claro que lo tuyo era ser artista. Cuéntanos por qué. Pues fíjate que sí, pero yo inicialmente estaba más enfocado a la ingeniería. Yo decía de niño que quería ser inventor, ¿no? Y bueno, luego siempre me gustó mucho la ciencia. Fui muy bueno para las matemáticas, de hecho la física me apasionaba igual que la química, pero bueno, yo al venir de una familia de chefs de gran talla internacional, entonces pues para mí la comida siempre fue una cosa de locura. Entonces yo en mi juventud quise ser chef y casi como quise ser inventor y quise ser ingeniero, pero me atrajo la pintura. Entonces muchos dicen que en qué momento decidí ser pintor y todo esto. La realidad es que yo nunca me di cuenta cuando ya era pintor, hasta que pues, algún día yo estaba exponiendo en algunas galerías de Bellas Artes, que es una de las instituciones más importantes de México en cuanto a arte y cultura. Entonces, pues ese fue el primer paso que dije, bueno, ya soy pintor. Y cuando de repente me hablan y me dicen, oiga, maestro, dije, pues ya soy pintor, ¿no? Ya. Y el primer cuadro ven, dije, bueno, pues ya, esto es a lo que me voy a dedicar porque pues, ya está, ¿no? Pues me lo fui, claro. Pues fue pasando, ¿no? Entonces nunca me di cuenta cuando fui ya el pintor. Claro, y en esa trayectoria también nos contabas que aprovechaste y estudiaste con maestros y todo, digamos, toda tu disposición a aprender sobre estas personas que te instruían. Pues como tal no fue así como que me instruían ni nada. Yo me les pegaba de repente a los que hoy día son mis amigos, grandes amigos, como la maestra Rocío Caballero, ¿no? Entonces yo llevaba una amistad con ella y entonces de repente le preguntaba, oiga maestra, ¿y cómo hago esto, no? Y entonces fue más ese como que mi aprendizaje y pues algunos libros. En México están unos restaurantes o tiendas departamentales que son 24 horas que tienen siempre libros, se llaman Sanborns. Y bueno, ahí puedes ir a leer si quieres un libro. O sea, los tienen a la venta, pero entonces yo me iba ahí a leer básicamente porque pues no había mucha información y mucho menos dinero. Entonces ahí fue como que gran parte de mi aprendizaje en los Sanborns, ¿no? En revistas, en cosas así. Y como siempre me atrajo la parte de lo del graffiti y todas estas cosas de aspersión, entonces me dediqué a utilizar el método de la aerografía. Entonces el aerografía pues, es a fin de cuentas es un aerosol chiquito, ¿no? Entonces me dediqué mucho a eso y la educación que tuve de aerografía, porque en México era nula, fue con revistas alemanas, con revistas estadounidenses, en el cual yo nada más veía los dibujitos, ¿no? Porque no entendía nada de alemán, no había estas cosas de internet ni nada. Entonces, bueno, así fue mi aprendizaje básicamente. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, pero a partir de estas exposiciones que inauguramos el jueves,
ya hemos comentado sobre la de Luigi, imperdible. También inauguramos Latinoamérica Suena en el lente de Leo Matiz, un homenaje visual a la música del continente desde la mirada del gran fotógrafo colombiano nacido en Aracataca, Leo Matiz, un personaje en la historia de la fotografía de nuestro país, además pues que su obra ha trascendido internacionalmente y uno de los países donde más está o forma parte de esa historia también, que lo comentará Catalina más tarde, es precisamente México. Matiz recorrió América con su cámara capturando los sonidos que no se oyen pero se sienten, la marimba guatemalteca, los ritmos del Caribe, las bandas mexicanas. Esta exposición, que está curada por el maestro Darío Ortiz, el esposo de Catalina, nuestro querido maestro que forma parte fundamental de esa historia del museo. Yo siempre digo, él está ayer, hoy, mañana y siempre. Y para fortuna nuestra lo tenemos pues en este momento en Ibagué, en el museo, y que va a estar precisamente en la inauguración. Esta exposición curada por él, por Darío Ortiz, se enmarca dentro de 51 festival folclórico colombiano y nos recuerda precisamente, el tema es la música, nos recuerda esa riqueza sonora que nos conecta con la región, ¿no? Entonces qué maravilla que podamos inaugurar esta exposición precisamente con esta serie de fotografías de este gran maestro que tiene que ver con la música. Sí, y pues me parece pertinente que Catalina pueda contarnos detalles que tú nos puedas como regalar, porque pues cuando uno va al museo ve las obras allí bien lindas, bien puestas, pero detrás de cada exposición hay todo un trabajo, toda una gestión, un proceso de recopilación de información. ¿Nos puedes contar cómo ha sido esa experiencia con esa exposición, que la verdad pues hay muchas personas emocionadas al tener las obras de Leo Matiz? Esa historia de Leo Matiz no se apaga, vive vigente, es muy fuerte cada vez más, y pues yo tuve la fortuna de conocerlo en la década de los 80 en Bogotá, en una exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, precisamente, y considero que pues ya era un gran fotógrafo, ya formaba parte de esta historia, pero vemos cómo a través de los años su imagen, su lente, sus fotografías, y tú que estás tan de cerca a ellas, pues ¿qué más que nos puedas contar? ¿Qué es mejor que nos pueda contar sobre esto? Bueno, te cuento que la razón por la que Leo vive, su obra vive, es sin duda alguna el trabajo de su hija, que es Alejandra Matiz. Ella ha dedicado alrededor de 50 años a promover, a exponer por el mundo entero las fotos de su papá, y en este caso en el Museo de Arte del Tolima trajimos no, porque sabemos perfectamente que Leo Matiz ha estado vinculado al museo casi que desde sus inicios. Hicimos más bien una selección que tiene que ver con la música en Latinoamérica, dado que Leo pues viajó más bien por Latinoamérica varias veces. En este caso hay una selección de instrumentos, de músicos, de personas danzando como en cierta situación, todo relacionado evidentemente a la música, a diferentes instrumentos y cosas. Claro, para un especialista como es la ciudad musical de Colombia, hubo que hacer ciertos ajustes para no entrar en errores, diciendo exactamente cuál era el instrumento, algunos que ya no están vigentes o que ya no se encuentran o que eran fabricados de manera artesanal, y evidentemente pues no estaban como tan claras esas especificaciones. Hubo que hacer una búsqueda exhaustiva para no quedarle mal a esta ciudad musical. Claro que no se puede. y por supuesto, seguro que no. O sea, nadie va a decir, no, esas fotos no salieron. Las fotos ¿sí? Son realmente espectaculares, con la característica claramente de su época, que son a blanco y negro, que pues eso ya no se ve con la cámara digital. Ya no se capta
los mismos grises que captaba anteriormente. Lo análogo. Lo análogo, exacto. Entonces sí, es una exposición muy rica de ver. Esperamos tener la sorpresa de acompañarlos incluso con algún instrumento, con algo auditivo como para completar como esta inmersión en la exposición. Y bueno, espero sea como una sorpresa volver a tener a Leo en el museo, porque ya lo hemos visto, pero no con esta curaduría. No, y con esta muestra que es arrolladora, de verdad. Sí, totalmente. Entonces, bueno, continuamos con muy buenas noticias de el arte y la cultura en abstracto. Invitados especiales. Bueno, continuamos con invitados especiales. Luigi Fantini, cuéntanos, ¿has expuesto aquí en Colombia o es la primera vez? Tenemos esa primicia. Pues curiosamente es la segunda vez que expongo en Colombia, Sí. pero afortunadamente para ustedes tuvieron la primicia porque fue una colectiva que participé aquí en el MAT, que se llamó Loading, y participé con una sí, fotografía, entonces claro. Es mi segunda vez, pero en el MAT. Sí, en Loading teníamos, ¿qué obra? ¿Nos recuerdas? La teoría de la gravedad. La Como le comentaba a Margaret, yo y mis teorías, ¿no? Siempre mis Una teorías. Soy el fotografía cosmos. maravillosa, blanco y negro. Entonces hablaba de la gravedad, que es un modelo que está parado, un gimnasta, campeón de yoga, desnudo, que bueno, está desnudo y su pene pues siempre va para abajo, ¿no? Y habla de eso, de la gravedad del ser. Listo, pero entonces ahorita hay otra teoría, la teoría de los cerillos, y muy interesante, Margaret, porque esa exposición que nosotros tenemos allí, aparte pues de que Luigi retoma las cajetillas de fósforos de la central, de esa icónica o representativa fábrica mexicana, la une, la relaciona con el fragmento de un libro escrito por Laura Esquivel como Agua para Chocolate. Muchas personas nos están escuchando y nos gustaría que nos explicaras esa relación que hay entre la obra que ellos van a encontrar allí en el museo con las cajetillas de esta icónica fábrica y con el texto de Como Agua para Chocolate de Laura Esquivel. Pues bueno, básicamente la Central Cerillera es una de las empresas más viejas de México. No recuerdo qué folio tienen, pero tiene uno de los primeros 100 folios como empresa. Entonces, una de las empresas muy viejas que se han dedicado siempre a hacer cerillos. Ellos empezaron en el puerto de Veracruz y por unas u otras cosas se trasladan a la Ciudad de México. Sí. Dentro de los productos que manejaba la Central Cerillera, tenían unas cajas de cerillos que según el modelo tenían sus variantes, tanto de materiales, pero principalmente la cajita, ¿no? Que eran como distintas cajitas. Entonces estaba, por ejemplo, la caja taurina, que traía algunas, en el adverso de la cajita traía pases de tauromaquia, ¿no? Todos estos pases que hacen los toreros. Sí, recuerdo las cajetillas, haberlas visto alguna vez. La caja taurina se llamaba así. Luego estaba, por ejemplo, la caja manola, que la caja manola traía los trajes típicos regionales mexicanos. Entonces salía la tehuana y demás, ¿no? Vestidos, eran ilustraciones todo. Y luego al dueño se le ocurrió que, como era muy fan del arte, él, hacer la exposición de arte más grande del mundo. Y entonces él empezó a poner tanto retratos de artistas famosos, igual atrás, o bien obras muy famosas del mundo. Y bueno, así hubo muchas cajas, hubo algunas de fútbol, algunas de música, en fin. Y bueno, entonces yo pues crezco en esa Ciudad de México donde pues, todo mundo ha aprendido un cerillo de la Central Cerillera. Es una realidad en México. No hay alguien que no conozca que haya aprendido un cerillo, ¿no? Bueno, a lo mejor hasta hace 20 años, porque hoy día pues ya no es tan necesario ni tan común, ¿no? No, ya están Además, las mecheras o... Claro. No, además con la prohibición del fumar, o que ya nadie fuma ahora son los famosos vapes o cosas, ¿no? Entonces ha ido cambiando mucho. Las estufas ya traen el encendido electrónico, ya es como que raro. Pero bueno, entonces ya no se ocupa. Pero estas obras que tenemos acá en el museo, que vamos a ver en vivo,
plenitud del jueves, algo que a mí me encanta es el fuego, me parece maravilloso. Y para una persona poder realizar un trabajo tan meticuloso como el tuyo y lograr esos efectos tan reales, ¿cómo fuiste llegando a eso? Porque uno puede decir, lo puede hacer en fotografía, Sí. lo puede hacer en dibujo, lo puede hacer en grabado, en pintura. ¿Cuál crees tú o vemos que por cuál te enfocaste específicamente para lograr pues como todo ese efecto impactante? Y que creo además que, volviendo con la gente que fuma todavía, Claro. de una u otra manera, pues el fuego lo relaciona uno con muchas cosas, pero Sí, bueno, empieza realmente, esta serie la empiezo porque decidí buscar un elemento que, al menos en México, pero se hizo algo universal, pero en México que todo mundo, clase alta, clase media, clase baja, lo que fuera, con grado de educación alto, bajo, siempre tuvo un cerillo, ¿no? Sabe lo que es un cerillo, entonces es para todo mundo, y más de la Central, ¿no? Que es la gran empresa mexicana. Y bueno, luego aquí lo difícil que yo me puse ese reto es, con un objeto que es un cerillo, todas las variantes que puede tener un cerillo, ¿no? Porque es algo natural, es todo irregular, el fuego es irregular, el humo es irregular, se quema distinto uno que otro, algunos prenden, algunos no prenden, algunos se rompen, algunos... Entonces, las tonalidades que son las únicas. tonalidades, y si lo pones en un fondo cambia. Entonces, Ajá. ese era realmente el tema, hacer que un cerillo tuviera, porque fueron más de 100 cerillos los que hice, ¿no? Y todos son distintos a otro. Aunque algunos parecieran que son como escenas, todos son distintos, no tienen mucha relación uno con el otro, ¿no? Hay unos que son imaginarios, obviamente. Por ejemplo, hay uno que tiene una explosión nuclear, ¿no? Obviamente nunca vas a ver un cerillo que tenga un hongo nuclear arriba, pero bueno, ¿no? Entonces ese era como que lo complicado, hacer que todos los cerillos fueran distintos y que fueran divertidos y que fueran agradables a la vista. Entonces, Claro, y algo muy importante de esta exposición es que tu obra no solamente juega con la memoria visual de este objeto, sino que tiene muchos simbolismos emocionales. Sí. Entonces, en este caso, el fuego es uno de ellos. Cuéntanos un poco de eso, de ese simbolismo. Bueno, de ahí entra la parte que es la parte de Laura Esquivel, que bueno, yo me apropio ese pedazo de esa película o de ese libro en el que nos habla, ¿no? de los cerillos, la gran teoría de los cerillos que la abuela Tita le comenta, que es de que todos tenemos un cerillo, una caja de cerillos en nuestro interior, y esos cerillos se tienen que ir prendiendo, ¿no? ¿Y cómo se prenden? Pues con la ayuda de otra persona o de algún otro elemento. No lo puedes prender por ti mismo porque un cerillo necesita oxígeno, necesita el fósforo y necesita la chispa, ¿no? Entonces, pues necesitas otro elemento para poder prender un cerillo. Entonces, ahí que cada cerillo yo lo relaciono con algo, un aspecto de mi vida que me puede mover, que me puede ayudar a comprender otras cosas, que me prende para seguir haciendo cosas, o que me apagan de repente, pero sigue siendo un sentimiento que creas a partir de otro, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge que, digo, no, pues hay que hacer el sentimiento del amor, el del amigo, el de la amistad, el de cuando te tropiezas y haces el ridículo, el de la guerra, el de todo esto, ¿no? Entonces cada cerillo tiene para mí una intención, no tienen un título, no tienen nada, son simplemente cerillos, que cada quien, no quise ponerles títulos porque yo sé que cada quien puede decir, este a mí me motiva a esto, entonces son libres todos los cerillos de ser lo que quieran. Y entonces, siguiendo con la idea de Laura Esquivel, también nos dice que, bueno, hay que tener cuidado de que se nos moje esa cajita, ¿no? Porque si se moja, pues bueno, ya no se pueden prender, pero hay formas de secar esa caja para que vuelvan a funcionar esos cerillos. Entonces, bueno, eso también me llama mucha la atención. Dices que claro, ¿no? O sea, no nada más es cerillos, también es la caja. Porque la caja, sin la caja no puedes prender un cerillo, porque es donde tienes para correr y que prenda. Entonces ahí que digo, bueno, vamos a hacer las cajas de los cerillos. Y entonces agarro la cerillera que tiene unas cajas tan famosas. Y entonces también aprovecho lo de la cerillera, que teniendo esos elementos atrás visuales, pues yo hago mi apropiación tanto cultural como en mi época. Entonces hago unas sátiras muy burlonas de lo que es el México de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, la caja taurina que traía pases de tauromaquia reales, pues yo pongo a un toro ganándole al torero, ¿no? Que lo está trinchando, obviamente, el toro. O, por ejemplo, había unos paisajes que hacía un pintor famoso de México, de Cuernavaca, que se llama Jorge Cázares, que hacía básicamente paisaje de los lugares icónicos o los paisajes icónicos de México. Entonces yo pongo mis paisajes icónicos de lo que yo estaba viviendo en esa época, cuando estaba haciendo la serie.
Entonces, por ejemplo, en la avenida más importante de México había una palmera que duró toda la vida, toda mi vida yo vi la palmera, y un día se la tiraron mejor, porque ya estaba muerta, entonces se quedó ahí un hoyo tirado en la glorieta esta. Entonces esos son mis paisajes, hago paisajes muy contemporáneos, pero que a fin de cuentas no son tan bonitos como los que pintaría Jorge Cázares, ¿no? Y entonces eso es en lo que se basa mi teoría de los cerillos, básicamente en todo lo que contemporáneamente yo he vivido y bueno, a lo largo de mi vida de los cerillos, y darle la emoción de que cada cerillo es distinto, porque cada cerillo es una emoción distinta o una forma distinta de aprenderlo, ¿no? La cultura y las artes en el MAT, la red de museos del Tolima. Bueno, estamos de inauguración, estamos de folclore, de nuevas muestras para los apasionados por el arte, por la cultura. El Museo de Arte del Tolima siempre trae nuevas exposiciones. Hace poco, Margaret, en menos de 2 meses estábamos inaugurando 3 muestras. Ahora vamos por 4 muestras y lo mejor de todo es que con esto iniciamos la programación del segundo ciclo expositivo del segundo semestre del 2025. Es una gran noticia, ¿no? Para Además, todos. estamos enmarcados, mire, como siempre, me pongo ronca acá. Estamos enmarcados en estas fiestas, ¿no? Ya 51 años del Festival Folclórico Colombiano. Entonces, pues, mucho folclore, pero también muchísimo arte, y el museo abierto todo el tiempo para quienes vengan a Ibagué a disfrutar las fiestas. Hay que sacar el campo para la cultura, para las artes, y encontrar estas magníficas exposiciones. 4, es que no es una, son 4 diferentes. Sí, 4 exposiciones. Entonces, después del desfile, subir al museo, después de comer lechona, como la que nos vamos a llevar a Luigi, porque es la que le falta, ¿no? Ya comió tamal. Me estaba contando que comió tamal. Bueno, Mariana, entonces ya tiene lista su falda, su blusita para asistir allá a la inauguración del museo. ¿Pueden Desde ir ya vestidos? está preparadísima, porque de verdad que no nos podemos perder esta gran inauguración. Y El otra de las sombrero para Luigi, exposiciones, el poncho. así, tenemos que preparar a Luigi para que viva las fiestas folclóricas. Eso. Bueno, otra de las exposiciones que se inaugurará este jueves 19 de junio es Repetirse hasta desobedecer, una muestra de la artista ibaguereña Joana Saavedra. Esta exposición nace desde lo íntimo como un espacio de experimentación artística donde la obra se atreve a imaginar desde el encierro una fuera diferente. Hoy vimos al artista junto a unas compañeras haciendo un ensayo de un performance, porque esta obra no solo muestra fotografía, sino que habrá performance. Joana, a través de los materiales como esmaltes, escarcha, stickers, superficies recicladas, no representa, sino que encarna su feminidad. Esta exposición es curada por Luis Fernando Bautista. Sí, esta sala va a estar colorida. Los antojamos. Colores fuertes, vibrantes, mucha escarcha, pero también luces de colores. Utiliza en su obra fotografía. Yo recuerdo que hoy hablábamos con ella precisamente que cuando se acercó la primera vez al museo tenía como 14 años y fue a tomar un taller de fotografía conmigo. Entonces, Claro. desde esa época pues la conozco y veo cómo ha sido su evolución. Me alegré mucho cuando supe que entraba a estudiar artes plásticas en la Universidad del Tolima, y ver pues ya hoy realizando una individual en el Museo de Arte del Tolima, pues me parece maravilloso. Sí, espectacular. Oiga, no se pueden perder la inauguración. Artista internacional, Luigi Fantini, artista local, Joana Saavedra, y nos faltan todavía unos, pero bueno, tenemos aquí a nuestra de la casa visitante también, a Catalina Margaret. Hablemos de fotografía, sigamos, porque Leo Matiz en esta exposición del museo se viene con toda, como dicen. Bueno, pues que la obra de Leo Matiz es inmensa, archivos de él dejó un legado grandísimo. Sabemos que en México precisamente pues fue una ciudad donde vivió y trabajó mucho tiempo. Él dejó un gran legado de fotografías en México. Precisamente cuéntanos un poco, Cata, cómo es esto de la Fundación Leo Matiz
qué es lo que realiza, porque pues uno sabe que estas fundaciones cuando tienen un objetivo principal, como en el caso de ser promover y difundir la obra de un artista, a veces sí lo hacen y a veces no. Pero vemos que la Fundación Leo Matiz lo viene haciendo y otras entidades que también vienen trabajando en pro de la difusión de la obra de él, no en Colombia, sino desde México. Bueno, pues te diría que la fundación propiamente dicha está en Colombia. La organización como tal se hizo en Colombia y hace aproximadamente unos 12 años la Alejandra, la hija de Leo, digamos que abrió una sede, por decirlo así, en México, dado que ella desde entonces se hizo residente mexicana. Esa es la razón de, digamos, de la incursión a México en el como en el movimiento actual de Leo en ese país. Además, claro, de la toma de sus fotografías. Bueno, y Catalina, desde la visión de fotógrafa, sobre todo trabajando como trabajamos hoy la fotografía digitalmente y trabajando con la fundación y viendo el trabajo de fotógrafos como Leo Matiz, donde toda su producción fue análoga, donde la esencia fue el cuarto oscuro, el lente con película que no permitía saber lo que estábamos haciendo. Todo estaba en nuestro corazón y en nuestra mente. Y obviamente que a través del ojo, y él que sufrió un accidente y perdió un ojo y sin embargo siguió tomando fotografías. ¿Cómo ves esa digámosle, relación hoy en día o esa fusión entre lo que es, lo que ha sido, es y seguramente será la fotografía análoga y lo que es también y será la fotografía digital? Te diría que en este caso me declaro casi que purista. No existe nada como la fotografía análoga, realmente. Sí, claro que la tecnología avanza, ahora estamos con todos los temas de IA, que están una locura y seguramente en unos años casi que no necesitaremos ni siquiera hacer clic. Pero las personas que hacían fotografía análoga antiguamente realmente eran unos magos. Es que no encuentro como otra palabra para definirlo. Ellos sí que sabían hacer fotografía. Sí, pues tenía la matemática en el cerebro, ¿no? Tenían la matemática, ya era solo... O sea, claramente no estaban viendo el resultado final al instante, tenían unas tomas muy limitadas, no es claro, como es que tienes el teléfono y puedes hacer clic, 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 clic si para eran siempre. 35, máximo 36 fotos. Exacto. Pero bueno, también creo que los fotógrafos análogos en su cerebro ya saben cómo va a salir la foto. Sí, sí, no, sí. No, a ver cómo va a salir, lo saben perfectamente. Los análogos, ¿no? sí, claro que Claro. sí. Claro que sí. No, y cuando uno pasa de lo análogo a lo digital, eso le queda. Pero queda por supuesto. Claro. Total. Facilita Sí. muchísimo más manejar la cámara como tal, pero pues tú sabes que ahora la pregunta es, ¿y esta cámara cuál es? ¿Qué cámara tienes? ¿Qué hace, teléfono no? tienes? Como si el aparato como tal fuese el ¿Y que qué hace. hace, como dice Luigi? Sí, ¿qué trae nuevo, no? Sí. El aparato Sí. es el que hace ¿Qué la hizo? fotografía. Aguanta. Literal. Sí, No, sí. y las personas dicen, tengo una cámara buenísima, me Claro. hace, me toma unas fotos buenísimas. A mí me pasa mucho que me dicen, oye, es que con esta camarote, pues, obviamente sacas unas super fotos. Se las doy, se las desconfiguro el manual, y toman y sale todo blanco. Pero ¿por qué a mí no sale? Es que ahí está el secreto, ¿no? No es la cámara. Exacto. Bueno, pues complementar esa programación. Yo estoy asombrada porque a mí me encanta la programación que desarrolla el Museo de Arte del Tolima y no porque trabaje allá. Bueno, también, o si no, no estaría. Sino porque, mira, estamos hablando en un solo lugar, tú encontrar estas expresiones artísticas. La teoría de los cerillos, que a propósito, no sé si nos hablaste de la técnica en que elaboras estas obras. Pues la técnica es básicamente acrílico sobre madera. Es una de las cosas que más me gusta a mí el acrílico. Me gusta la prontitud, la rapidez del acrílico que
como sería la fotografía digital, la inmediatez del secado de todo, ¿no? Entonces es básicamente acrílico sobre madera y las cajas están igualmente realizadas con madera y algunas pinturas automotivas. Y es básicamente eso, ¿no? Lo más básico que hay, madera y pintura. Imagínate, pero ustedes de verdad van a encontrar allí unas cajas de cerillos. Ahí está la Son unas cajas de curiosidad, cerillos. el montaje está quedando full. Espectacular, Allí sí. están los curadores, está obviamente pues el maestro Darío y el equipo de trabajo, la fotografía, porque son más de 50 horas, nos decía Cata que Así es. llegan de la Fundación Leo Matiz, fotografía en blanco y negro, la exposición de Joana, que es una explosión de color, de ideas, de emociones. Descarte. Sí, claro, pero Y Margaret, Fáunico, Claro. que también es una exposición maravillosa donde el curador de la exposición, que es Cristian Moreno, pues hizo una propuesta realmente muy buena para el que nos presentó al comité curatorial, donde pues toda la selección de las piezas son obras que están hoy en día en las colecciones del museo. Las personas que no conocen un poco esta historia de las colecciones en un museo, pueden existir colecciones propias, colecciones que están en comodato de coleccionistas pues ya lo hemos hablado acá muchas veces. Muchos artistas, aparte de producir su obra, coleccionan, pero hay otras personas que no tienen nada que ver con el arte, pero les gusta y coleccionan arte, compran. Entonces llega un momento en que es inmanejable y tienen que pues llevarlas a algún sitio donde realmente esas obras puedan ser exhibidas y el público que visita las galerías y los museos pues tenga la posibilidad Claro. de disfrutarlas, ¿no? En algún momento de verlas. Sí. Entonces esta exposición Fáunico es maravillosa porque pues es una línea diferente. El tema precisamente, como dice Fáunico, tiene que ver con los animales. La relación entre la humanidad y los animales. Es un dato importante, esto es como el tema principal de la exposición, pero está dividida en 5 ejes temáticos que son las fabulaciones, los domésticos, las tradiciones, las representaciones y alegorías. Y pues de artistas, son varios artistas, más de 16 artistas Sí, leámoslos, nacionales ahí e está. internacionales, que son, ya en un momento se los leo, mira, Rafael Gómez Barros, Enrique Grau, Gilberto Fernández, María Cristina Cortés, Francisco Cárdenas, Ignacio Gómez Jaramillo, Hernando Osorio, David Mansur, Daniel Arshman, Fabio Morales, Ángela María Vargas, Fernando Pareja, Lady Chávez, Fernando Molina, Alberto Soto Jiménez, Juan Manuel Vargas, Luis Fernando Bautista, Jaime López Correa, Luis Alberto Acuña, Juan Carlos Escobar y Edilberto Calderón. y Rocío Caballero. ¿Ven? Toda esta nómina de artistas que tenemos, muchos pues ya se han ido, pero nos han dejado ese legado. Una bellísima inclusión de último minuto de nuestra colección. Sorprendido Además, yo al 100. Viene de México, viene con nosotros y bueno, muy contentos de incluir a la maestra Caballero en esta exposición. Que- Un poquito más de México, además de Fantini. Que justamente es a la maestra quien mencionaba, ¿no? Que fue de mis maestras que me ayudaron en mis inicios y entonces era un orgullo estar ahí compartiendo día con ella. Bueno, Plaza. todo un conjunto de obras, de artistas locales, internacionales. De verdad, mira, la programación del museo es única, es imperdible, hay que aprovecharla porque estas exposiciones se abren el jueves 19 a las 7 de la noche, pero cierran el 20 de julio. O sea, es realmente el tiempo es muy corto. Siempre que se da una exposición decimos, ay, tan rápido. Sí, Y pasa muchos dicen, rapidísimo. ay, pero no nos dimos cuenta y nosotros constantemente estamos invitando. Mañana, por ejemplo, tenemos un interesante recorrido de medios con Fáunico, pues agradecer a la emisora que el día de hoy también entrevistó al maestro Darío y a partir de mañana en diferentes emisoras del departamento, porque justamente de eso se trata, ¿no, Margaret? Que la difusión y la programación de arte y cultura se difunda en nuestro departamento porque hay museos, no museos, sino museos y hay programación. Hoy, como lo menciona, se menciona cada rato en el eslogan Red de Museos, porque pues existen en el mundo las redes de museos y en cada departamento en Colombia existe, en cada departamento pues hay una red, obviamente que en nuestro departamento hay
varios museos que pertenecemos a esa red de museos del Tolima, entonces pues es importante y de vez en cuando acá en el programa les estamos contando también a los oyentes qué museos hay, qué hace cada uno, porque es bueno en estas temporadas de fiestas y de vacaciones de instituciones educativas, universidades, colegios, etcétera, y también de que vienen muchos turistas a la ciudad, pues se puedan hacer esos recorridos. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿no? Sí, se nos está acabando el tiempo. Sí, estamos aquí saludando a nuestro control master, Sebastián, que como siempre ha estado apoyándonos en toda esta labor de transmisión. Han sido años, Sebastián. ¿Cuántos años de Conabstracto llevamos? Y contigo ahí 6 años, bastante. Además, tú fuiste mi alumno. Sí, entonces continuamos nuevamente para ya despedir este maravilloso programa. Educación y cultura, talleres y visitas comentadas en el museo. Bueno, hablábamos de sorpresas, de regalos, de nuevas cosas que llegan al museo, y una de ellas es pues que, aunque no era algo público, pero es imposible no contar que en este momento pues el maestro Darío está haciendo un taller de acuarela con las personas que acaban de recibir la enseñanza del maestro Evaristo Cayo, también otro taller de acuarela, el maestro peruano que vino, y bueno, el maestro ahí ha estado ayer, hoy, y no sé hasta cuándo. Ayer y mañana, como en la película. Y siempre. Dando este taller muy importante, porque es importante, Margaret, que hayan ese tipo de talleres allí en el museo, y pues en este estos talleres son importantísimos porque es una forma de fortalecer una de las misiones, de uno de los objetivos de los museos, que es educar y formar. ¿Sí? Formar no solamente nuevos públicos, sino fortalecer también el trabajo de los artistas. Varias de las personas que están tomando este taller son artistas, ¿sí? Pero de pronto algunos de ellos se han enfocado más en trabajar otras técnicas que la acuarela. Y el maestro Darío Ortiz pues realmente es un artista, es nuestro maestro de maestros, y es un artista que también es un apasionado de la acuarela. Y queríamos, ¿no? Pues en vista de que hoy en día poco a poco nuevamente se está trabajando en diversas partes del mundo la acuarela, pues qué bueno que además los que están participando tengan ese privilegio, esa fortuna de estar asistiendo a es uno de los ejercicios, un taller muy pequeño, un mini taller, porque pues el tiempo no es mucho, pero pues hay que... Una gran oportunidad. Que están hay que aprovecharlo. Aprovechando Sí. al máximo esto que están recibiendo, esta inducción. Así con el es, maestro. bueno, y queremos ya despedirnos, no sin antes pedirle a Luigi Fantini que realice una invitación a las personas que nos están escuchando. Pues bueno, yo espero que realmente asista mucha gente de aquí de Ibagué. Espero que salgan con algo en su interior nuevo, que se sorprendan, que se dejen sorprender, que se dejen sentir de los cerillos mexicanos, y bueno, de las burlas que hago a la sociedad en general. Ojalá las puedan entender y rían igual que yo. Bueno, seguramente sí, Catalina. Gracias por acompañarnos. Fue una sorpresa, de verdad, que estuviera aquí con nosotros. Fue una sorpresa, así es. Hay que aprovechar las oportunidades. Fue una sorpresa, una grata sorpresa, recordando un poco que así como tú y algunos de los que están aquí, he sido parte del museo alguna vez, y lo recuerdo como si fuera ayer. Sí, recuerdo. Sí, así que bueno, nada, evidentemente adoro el museo, adoro la misión del museo. Al igual que Darío, pues disfrutamos como compartir del arte con el público, con la gente del común, como de acercar a la gente que no necesariamente está inmersa en este campo del arte. Y bueno, con muchas ganas de ver a todo Ibagué en el museo. Eso sí, Claro. esperamos a muchos amantes del arte este jueves. Y novatos 19. del arte también. Sí, claro. Sí, a todo tipo de público Museo a este mucho jueves. joven, entonces invitadísimos. Y para quienes no saben dónde queda el museo, les recordamos que es en la carrera séptima, número 593, Barrio Belén. Los esperamos.
Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura.